en la nueva existencia a la misma edad justa. Resulta claro comprender que los dos yoes, tanto el de él como el de ella, se buscan telepáticamente y se reencuentran nuevamente para repetir la misma aventura amorosa de la pasada existencia. Dos enemigos que a muerte pelearon en la pasada existencia, se buscarán otra vez en la nueva existencia para repetir su tragedia a la edad correspondiente. Si dos personas tuvieron un pleito por bienes raíces a la edad de 40 años en la pasada existencia, a la misma edad se buscarán telepáticamente en la nueva existencia para repetir lo mismo. Dentro de cada uno de nosotros viven muchas gentes llenas de compromisos, eso es irrefutable. Un ladrón carga en su interior una cueva de ladrones con diversos compromisos delictuosos. El asesino lleva dentro de sí mismo un club de asesinos y el lujurioso porta en su psiquis una casa de citas. Lo grave de todo esto es que el intelecto ignora la existencia de tales gentes o yoes dentro de sí mismo y de tales compromisos que fatalmente se van cumpliendo. Todos estos compromisos de los yoes que dentro de nosotros moran, se suceden por debajo de nuestra razón. Son hechos que ignoramos, cosas que nos suceden, acontecimientos que se procesan en el subconsciente e inconsciente. Con justa razón se nos ha dicho que todo nos sucede, como cuando llueve o como cuando truena. Realmente tenemos la ilusión de hacer, empero nada hacemos, nos sucede, esto es fatal, mecánico. Nuestra personalidad es tan solo el instrumento de distintas gentes, yoes, mediante la cual cada una de esas gentes, yoes, cumple sus compromisos. Por debajo de nuestra capacidad cognoscitiva suceden muchas cosas, desgraciadamente ignoramos lo que por debajo de nuestra pobre razón sucede. Nos creemos sabios cuando en verdad ni siquiera sabemos que no sabemos. Somos míseros leños, arrastrados por las embravecidas olas del mar de la existencia. Salir de esta desgracia, de esta inconsciencia, del estado tan lamentable en que nos encontramos, solo es posible muriendo en sí mismos. ¿Cómo podríamos despertar sin morir previamente? Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Quien despierta de verdad adquiere por tal motivo plena objetividad de su conciencia, iluminación auténtica, felicidad. Capítulo 26. Autoconciencia infantil. Se nos ha dicho muy sabiamente que tenemos 97% de subconsciencia y 3% de conciencia. Hablando francamente y sin ambajes, diremos que el 97% de la esencia que en nuestro interior llevamos, se encuentra embotellada, embutida, metida, dentro de cada uno de los yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo. Obviamente la esencia o conciencia enfrascada entre cada yo, se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Cualquier yo desintegrado libera determinado porcentaje de conciencia. La emancipación o liberación de la esencia o conciencia sería imposible sin la desintegración de cada yo. A mayor cantidad de yoes desintegrados, mayor autoconciencia. A menor cantidad de yoes desintegrados, menor porcentaje de conciencia despierta. El despertar de la conciencia solo es posible disolviendo el yo, muriendo en sí mismo, aquí y ahora. Incuestionablemente, mientras la esencia o conciencia esté embutida entre cada uno de los yoes que cargamos en nuestro interior, se encuentra dormida, en estado subconsciente. Es urgente transformar al subconsciente en consciente y esto solo es posible aniquilando los yoes, muriendo en sí mismos. No es posible despertar sin haber muerto previamente en sí mismos. Quienes intentan despertar primero para luego morir, no poseen experiencia real de lo que afirman, marchan resueltamente por el camino del error. Los niños recién nacidos son maravillosos, gozan de plena autoconciencia, se encuentran totalmente despiertos. Dentro del cuerpo del niño recién nacido se encuentra reincorporada la esencia y eso da a la criatura su belleza. No queremos decir que el 100% de la esencia o conciencia esté reincorporada en el recién nacido, pero sí el 3% libre que normalmente no está enfrascado entre los yoes. Sin embargo,
Ese porcentaje de esencia libre reincorporado entre el organismo de los niños recién nacidos, les da plena autoconciencia, lucidez, etc. Los adultos ven al recién nacido con piedad, piensan que la criatura se encuentra inconsciente, pero se equivocan lamentablemente. El recién nacido ve al adulto tal como en realidad es, inconsciente, cruel, perverso, etc. Los yoes del recién nacido van y vienen, dan vueltas alrededor de la cuna, quisieran meterse entre el nuevo cuerpo, pero debido a que el recién nacido aún no ha fabricado la personalidad, todo intento de los yoes para entrar en el nuevo cuerpo, resulta algo más que imposible. A veces las criaturas se espantan al ver a esos fantasmas o yoes que se acercan a su cuna y entonces gritan, lloran, pero los adultos no entienden esto y suponen que el niño está enfermo o que tiene hambre o sed, tal es la inconsciencia de los adultos. A medida que la nueva personalidad se va formando, los yoes que vienen de existencias anteriores, van penetrando poco a poco en el nuevo cuerpo. Cuando ya la totalidad de los yoes se ha reincorporado, aparecemos en el mundo con esa horrible fealdad interior que nos caracteriza, entonces, andamos como sonámbulos por todas partes, siempre inconscientes, siempre perversos. Cuando morimos, 3 cosas van al sepulcro: 1, el cuerpo físico; 2, el fondo vital orgánico; 3, la personalidad. El fondo vital, cual fantasma, se va desintegrando poco a poco, frente a la fosa sepulcral a medida que el cuerpo físico se va también desintegrando. La personalidad es subconsciente o infraconsciente, entra y sale del sepulcro cada vez que quiere, se alegra cuando los dolientes le llevan flores, ama a sus familiares y se va disolviendo muy lentamente hasta convertirse en polvareda cósmica. Eso que continúa más allá del sepulcro es el ego, el yo pluralizado, el mí mismo, un montón de diablos dentro de los cuales se encuentra enfrascada la esencia, la conciencia, que a su tiempo y a su hora retorna, se reincorpora. Resulta lamentable que al fabricarse la nueva personalidad del niño, se reincorporen también los yoes. Capítulo 27: El publicano y el fariseo. Reflexionando un poco sobre las diversas circunstancias de la vida, bien vale la pena comprender seriamente las bases sobre las cuales descansamos. Una persona descansa sobre su posición, otra sobre el dinero, aquella sobre el prestigio, esa otra sobre su pasado, esta otra sobre tal o cual título, etc., etc., etc. Lo más curioso es que todos, ya sea rico o mendicante, necesitamos de todos y vivimos de todos, aunque estemos inflados de orgullo y vanidad. Pensemos por un momento en lo que puedan quitarnos. ¿Cuál sería nuestra suerte en una revolución de sangre y aguardiente? ¿En qué quedarían las bases sobre las cuales descansamos? Ay de nosotros, nos creemos muy fuertes y somos espantosamente débiles. El yo que siente en sí mismo la base sobre la que descansamos, debe ser disuelto si es que en realidad anhelamos la auténtica bienaventuranza. Tal yo subestima a las gentes, se siente mejor que todo el mundo, más perfecto en todo, más rico, más inteligente, más experto en la vida, etc. Resulta muy oportuno citar ahora aquella parábola de Jesús el Gran Kabir, acerca de los 2 hombres que oraban. Fue dicha a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros. Jesús el Cristo, dijo: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas, sb. 10:14. Empezar a darse cuenta de la propia nadiedad y miseria en que nos encontramos,
Es absolutamente imposible en tanto exista en nosotros el concepto ese del más. Ejemplos: yo soy más justo que aquel, más sabio que fulano, más virtuoso que sutano, más rico, más experto en las cosas de la vida, más casto, más cumplidor de sus deberes, etcétera, etcétera, etcétera. No es posible pasar a través del ojo de una aguja mientras seamos ricos, mientras en nosotros exista ese complejo del más. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Eso de que tu escuela es la mejor y que la de mi prójimo no sirve, eso de que tu religión es la única verdadera y que todas las demás son falsas y perversas, eso de que la mujer de fulano es una pésima esposa y de que la mía es una santa, eso de que mi amigo Roberto es un borracho y que yo soy un hombre muy juicioso y abstemio, etcétera, 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 es lo que nos hace sentirnos ricos, motivo por el cual somos todos los camellos de la parábola bíblica con relación al trabajo esotérico. Es urgente autoobservarnos de momento en momento con el propósito de conocer claramente los fundamentos sobre los que descansa. Cuando uno descubre aquello que más le ofende en un instante dado, la molestia que le dieron por tal o cual cosa, entonces descubre las bases sobre las cuales descansa psicológicamente. Tales bases constituyen, según el Evangelio cristiano, las arenas sobre las cuales edificó su casa. Es necesario anotar cuidadosamente cómo y cuándo despreció a otros sintiéndose superior, tal vez debido al título o a la posición social o a la experiencia adquirida o al dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Grave es sentirse uno rico, superior a fulano o a sutano por tal o cual motivo. Gente así no puede entrar al reino de los cielos. Bueno es descubrir en qué se siente uno halagado, en qué es satisfecha su vanidad. Esto vendrá a mostrarnos los fundamentos sobre los que nos apoyamos. Sin embargo, tal clase de observación no debe ser cuestión meramente teórica. Debemos ser prácticos y observarnos cuidadosamente en forma directa, de instante en instante. Cuando uno comienza a comprender su propia miseria y nadidad, cuando abandona los delirios de grandeza, cuando descubre la necedad de tantos títulos, honores y vanas superioridades sobre nuestros semejantes, es señal inequívoca de que ya empieza a cambiar. Uno no puede cambiar si se aferra a eso que dice: mi casa, mi dinero, mis propiedades, mi empleo, mis virtudes, mis capacidades intelectuales, mis capacidades artísticas, mis conocimientos, mi prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de aferrarse a lo mío a mí, es más que suficiente como para impedir reconocer nuestra propia nadidad y miseria interior. Uno se asombra ante el espectáculo de un incendio o de un naufragio. Entonces las gentes desesperadas se apoderan muchas veces de cosas que dan risa, cosas sin importancia. Pobres gentes, se sienten en esas cosas, descansan en tonterías, se apegan a eso que no tiene la menor importancia. Sentirse a sí mismos por medio de las cosas exteriores, fundamentarse en ellas, equivale a estar en estado de absoluta inconsciencia. El sentimiento de la seidad, el ser real, solo es posible disolviendo a todos esos yoes que en nuestro interior llevamos. Antes, tal sentimiento resulta algo más que imposible. Desgraciadamente los adoradores del yo no aceptan esto. Ellos se creen dioses, piensan que ya poseen esos cuerpos gloriosos de que hablara Pablo de Tarso, suponen que el yo es divino y no hay quien les quite tales absurdos de la cabeza. Uno no sabe qué hacer con tales gentes, se les explica y no entienden, siempre aferrados a las arenas sobre las cuales edificaron su casa, siempre metidos en sus dogmas, en sus caprichos, en sus necedades. Si esas gentes se autoobservaran seriamente, verificarían por sí mismos la doctrina de los muchos, descubrirían dentro de sí mismos a toda esa multiplicidad de personas o yoes que viven dentro de nuestro interior. ¿Cómo podría existir en nosotros el real sentimiento de nuestro verdadero ser, cuando esos yoes están sintiendo por nosotros, pensando por nosotros? Lo más grave de toda esta tragedia es que uno piensa que está pensando, siente que está sintiendo,
cuando en realidad es otro el que en un momento dado piensa con nuestro martirizado cerebro.